Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar de nuevo en este programa y gracias a nuestro invitado que nos permite hacer un enlace desde nuestro buró de la Ciudad de México hasta el buró de Buenos Aires, Argentina de CNN. Fabián Kovačić es un colega periodista, bueno, con una trayectoria importante que ha publicado en diferentes medios, en Página 12 por supuesto, en Miradas al Sur y en algunas revistas importantes que, bueno, pues hablan precisamente de una trayectoria de periodista a lo largo de los últimos años y que se ha detenido para escribir un libro, que es un libro, bueno, como le decía yo antes de empezar esta conversación, de un personaje entrañable por los cuatro costados, Eduardo Galeano, Apuntes para una biografía, es el libro que empieza a circular de Vergara y bueno, es un libro que lleva en su contraportada una frase del propio Eduardo Galeano: aquella noche me di cuenta de que yo era un cazador de palabras, para eso había nacido, esa iba a ser mi manera de estar con los demás después de muerto y así no se iban a morir todos. No se iban a morir del todo las personas y las cosas que yo había querido. Pues Galeano ha muerto, como sabemos, pero aquí están sus palabras y aquí está este libro que es este conjunto de apuntes para una biografía. Y está esta posibilidad de hablar precisamente con Fabián Kovačić, este periodista que ha logrado a partir de esto, pues mostrar, reconstruir, colocar en las páginas precisamente esta biografía de Galeano. Gracias, Fabián, por este enlace de México-Argentina. Bienvenido, buenas noches. Gracias a ustedes, Carmen. Buenas noches desde aquí, desde Buenos Aires. Cuéntame una cosa, Fabián, ¿de qué está hecho este libro? ¿De qué va precisamente la posibilidad de hablar de un personaje como Galeano? Bueno, este libro pretendió ser desde su nacimiento, cuando fui convocado por la editorial en octubre de 2013, una cronología donde circulara la vida de Eduardo Galeano junto con la vida de América Latina durante el siglo XX, desde que él nació hasta, bueno, sus últimos momentos. Obviamente cuando la editorial planteó el libro no pensábamos que iba a morir Eduardo antes de que el libro apareciera. Pero la idea era hacer un contrapunto entre la historia latinoamericana del siglo XX, muy rica en sucesos sociales y políticos, y la vida de Eduardo, que fue alguien que salió al encuentro de esos hechos que marcaron tan profundamente a nuestro continente en el siglo XX. Debo decir también que en realidad fui convocado por la editorial porque yo soy docente de la Universidad de Buenos Aires y mi tesis de maestría en periodismo en la universidad fue en la primera etapa de la revista Crisis que fundara Eduardo Galeano en Buenos Aires en 1973 y que cerrara con la dictadura militar en 1976. A partir de algunas entrevistas que hice con Eduardo y otros colegas que han estado con él en Crisis, bueno, hace varios años ya fue que la editorial, a partir de un gran amigo de Eduardo, y seguramente tú también lo conoces, Carmen, Rogelio García Lupo, una gloria del periodismo argentino realmente, fui convocado a la editorial y surgió este proyecto de contar un poco la vida de Eduardo haciendo un contrapunto con la historia latinoamericana del siglo XX. Tal como lo dices, Fabián, en tu propia introducción del libro, no contaste con la propia narrativa de Galeano. Estoy segura que buscaste la posibilidad de que él contara parte de su historia, pero no lo lograste. ¿Cómo fue el proceso de intentarlo y no lograrlo? Bueno, yo creo, después de haber terminado el libro, creo que una de las claves, una hipótesis que tengo yo de que para que Eduardo no hablara fue que cuando yo me comuniqué con él utilicé la palabra biografía, que es algo que a él creo que no le gustaba mucho. Si yo le hubiera planteado una entrevista larga sobre sus años juveniles en la revista Marcha, los años de Crisis, de la revista Crisis, los años de su exilio, que habláramos de Memoria del Fuego, de sus últimos libros, seguramente no hubiera tenido problemas. Pero cuando le nombré la palabra biografía, creo que eso no estaba en sus planes, no quería una biografía y efectivamente me dijo que no estaba interesado, que no tenía tiempo, cosa que efectivamente es cierto porque, como sabrás, hasta último momento, hasta pocos días antes de fallecer, él seguía tomando apuntes en su libreta para desarrollar temas. La cuestión es que también, además de que Eduardo no quiso hablar para este libro,
buena parte de sus amigos se solidarizaron con él y prefirieron el silencio y tampoco aportaron sus datos. De todas maneras hubo mucha gente, hubo entrevistas que yo le hice a Eduardo muchos años atrás, cuando estaba precisamente trabajando en mi tesis. 2 o 3 veces hablé con él en Buenos Aires, en Montevideo, y ese material rico me ayudó a trabajar sobre el libro. De todas maneras, creo que el silencio de Eduardo me permitió, fue un desafío periodístico para mí, porque bueno, recurría a mucho material documental. En Montevideo visité la Biblioteca Nacional, donde guardan los volúmenes no solamente de la revista Marcha, sino del diario Época, que él dirigió en los años 60, del diario El Sol, donde él también inició con sus primeros garabatos como caricaturista, y algunas notas que publicó ahí el diario El Sol del Partido Socialista Uruguayo, de modo tal que el hecho de haberme metido en documentos y en testimonios históricos de la obra de Galeano me permitió jugar de otra manera, salvando la ausencia de la palabra de Eduardo en este trabajo, ¿no? Desde luego, un eje principal de este libro tiene que ver, obviamente, con los propios libros de Galeano, estos libros que han sido traducidos a muchos idiomas y que son punto referencial para la historia, desde luego, de tu país, desde luego del país de Eduardo, desde luego de América Latina. Esta revisión que haces desde la perspectiva literaria y periodística de Galeano, ¿cómo lo define? ¿Quién era Galeano desde sus propios libros? Yo creo que Galeano, una de las características básicas, y creo que fue lo que recorrió el eje del libro durante toda mi investigación, y creo que he logrado plasmarlo para el lector, para que el lector así lo entienda, es su coherencia, ¿no? Una coherencia que yo ubicaría en 2 planos, una coherencia ideológica muy profunda y una coherencia estética muy profunda. Digo esto porque, hablando con Eduardo en la última entrevista que le hice, creo que vaya por el año 90 y tantos, Eduardo me decía que cuando él se fue al exilio inició su tarea de escritor, que él ahí estaba cansado de trabajar como periodista, en el sentido de luchar con los cierres de edición de la revista Crisis, correr con temas de producción de notas. Y ahí arrancó en el exilio su etapa de escritor full time. Ahora, cuando digo en los 2 planos la cuestión de la coherencia, me refiero que Eduardo, más allá de utilizar el lenguaje periodístico o el literario, en los ensayos, digo, en las venas abiertas de América Latina, Memoria del Fuego, ha tenido una coherencia porque él siempre dijo que él estaba en contra de ese encorsetamiento de los géneros periodísticos, de los géneros de la palabra en general, que era un gran abridor de tranqueras, diríamos, aquí en el Río de la Plata, un gran un destructor de aduanas de la palabra, y eso se nota desde su primer libro, su única novela, escrita en 1962, Los días siguientes, y en los posteriores trabajos hay una evolución permanente, un ensayo, un trabajo muy profundo con la palabra, y eso lo marca hasta el último libro que, bueno, aquí en Buenos Aires llegó hace pocos días, que es Mujeres, su libro póstumo. Ideológicamente, el segundo plano también me parece importante porque ha mantenido una coherencia muy profunda. Digo, desde que él ingresó al Partido Socialista a los 14 años, su apoyo a las ideas de izquierda en el Uruguay, su ruptura con el socialismo histórico y esa nueva izquierda que se generó en América Latina a partir de la Revolución Cubana, el atravesar los años de la dictadura apoyando a los organismos de derechos humanos y desde el exterior trabajar por la caída de las dictaduras y la denuncia de las violaciones a los derechos humanos en nuestro continente, fue también algo que lo marcó profundamente. Pero más que nada, digo, en estos últimos 6-7 años donde en nuestro continente, en Sudamérica, se han establecido gobiernos progresistas, digo, pienso en la Argentina con la figura de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, en el propio Uruguay de Galeano con Tabaré Vázquez y Mujica, Rafael Correa en Ecuador. Galeano, más allá de haber apoyado esos procesos, fue crítico de ellos también, porque en Uruguay ha tenido un enfrentamiento con Tabaré Vázquez por la instalación de las papeleras en el río Uruguay. En Ecuador envió una carta a Rafael Correa para que se modificara la constitución ecuatoriana y tuviera en cuenta la cuestión medioambiental. En la Argentina ha apoyado a los movimientos que luchan contra la megaminería. Es decir, de una postura de izquierda también ha sabido
mantener una coherencia ideológica en ese sentido. Y esas son las dos características que me parecen más importantes en el Galeano que yo describo en el libro. Déjame, Fabián, hacer una pausa y regresamos en esta conversación sobre este libro, Galeano, Apuntes para una biografía. Y bueno, te adelanto para irnos a la pausa y regresar para conversar de uno de los libros. Bueno, incluso te pregunto, ¿será Las Venas Abiertas de América Latina el libro de Galeano? ¿Es efectivamente este libro el que marca su presencia en América Latina? ¿Qué piensas de eso? Que bueno, dio incluso para aquella escena pues importante en su momento en donde Hugo Chávez entregaba un ejemplar de Las Venas Abiertas de América Latina al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, entre otras cosas. Vamos a la pausa, Fabián, y regresamos en esta conversación. En esta charla que sostenemos de México hasta Argentina con Fabián Kovačić, en esta charla sobre Galeano, Apuntes para una biografía. Antes de irnos al corte, Fabián te preguntaba sobre este libro que desde luego su título se asocia directamente a su autor, Las Venas Abiertas de América Latina. Desde tu revisión, tu análisis, ¿ese es el gran libro de Galeano? ¿Ese es el libro principal de Galeano o qué piensas? Sin duda, yo le dedico un capítulo entero en el libro porque me parece que es el libro de Eduardo Galeano, más allá de ese comentario que hizo él en la Feria del Libro en el 2014, en Brasil, sobre que no volvería a leerlo y no volvería a escribirlo de la misma manera. Yo creo que es el gran libro de Eduardo Galeano, no solamente porque lo coloca en un primer plano del periodismo latinoamericano en los años 70, me parece que es un libro sumamente documentado, más allá de las críticas que ha recibido de algunos sectores de la derecha latinoamericana entonces, y las recibió ahora también. Me parece que es un libro muy importante para la conciencia de América Latina de los sectores de izquierda, pero también para contar la historia. Digo, ahí también hay un ensayo de Galeano con la palabra, contar la historia que estaba reservada hasta ahí, hasta los grandes historiadores, los grandes economistas, y volcarlo en palabras sencillas para que cualquier lego pudiera entenderlo. Sin duda creo que es el libro, el clásico que Galeano va a legarnos a los latinoamericanos y al mundo. Me parece que es un libro que en su momento generó mucha controversia, hizo que mucha gente accediera a una historia que no había sido contada hasta ese momento, y contra aquellos que dicen que es un libro que ha tenido grandes errores, me permito recordar que cualquier edición de Las Venas Abiertas de América Latina tiene 486 notas a pie de página de libros desde el siglo XIX hasta 1970, cuando fue escrito por Galeano, 1969, y menciona autores desde sociólogos, economistas, grandes hombres, Darcy Ribeiro en Brasil, Rodolfo Terraño en Argentina, el propio Rogelio García Lupo, el argentino. Me parece que es un libro muy documentado que seguramente para un análisis en 2015 bueno, requiere alguna explicación más, y de hecho la dependencia latinoamericana se ha sofisticado mucho más en estos años, pero yo creo que Galeano fue muy coherente también cuando dijo no volvería a leerlo, no volvería a escribirlo de la misma manera. Sería realmente para un tipo como Galeano, que escribió este libro a los 29 años, reescribirlo de la misma manera cuando cumplía 73, me parece muy lógico que no crea que lo podría volver a reescribir de la misma manera. Es obvio que hubo una evolución en su lenguaje y en su manera de ver el mundo, pero eso no quita que Galeano, como muchos creyeron, se hubiera arrepentido de ese libro. Creo que sin duda es el gran libro de Galeano para la historia latinoamericana, más allá de que hay muchos libros de Galeano que obviamente se van a convertir sin duda en clásicos en el futuro. Sin duda, Fabián, en esta revisión que haces de la biografía o los apuntes para una biografía, como dices, bueno, para hacer apuntes son muy amplios. Estamos hablando de un retrato muy amplio, precisamente de un personaje como Galeano. Esta mezcla de narrador, de pensador, de periodista, bueno, al final de la historia de una biografía como esta, ¿qué queda más de Galeano? ¿Su tarea periodística, su tarea de narrador? ¿Qué piensas? Yo creo que su tarea de narrador como periodista, si me permites, Carmen, de narrador porque ha mostrado una evolución muy profunda de la palabra. Estoy pensando, por ejemplo, en Bocas del Tiempo, que se editó en 2008, estoy pensando en Los Hijos de los Días o en Espejos, libros de textos cortos
incluso si nos remontamos a los 3 tomos de Memoria del Fuego, son textos cortos comparados con obras anteriores de Galeano, pero son textos muy trabajados por Eduardo, muy reelaborados, vueltos a escribir varias veces. Ahora, todos tienen la misma matriz periodística que él heredara, como él mismo reconoció en muchos reportajes públicos a los que yo me remito en el libro que escribí. Digo, Galeano reconoce 2 grandes fuentes como que lo han marcado en su tarea. Juan Carlos Onetti desde el punto de vista literario, como narrador, y Carlos Quijano, el fundador de Marcha desde 1939, como matriz periodística muy profunda. O sea que creo que hay una buena mixtura entre Onetti y Quijano en Galeano, que se convierte en una síntesis de un gran narrador periodista. ¿Qué conexión haces en tu revisión histórica del personaje sobre México y ellos? Sobre México y Galeano y sobre México Onetti y sobre todo México y Quijano. Bueno, Galeano es un hombre que en los últimos textos y en los últimos libros en general ha mirado muy de cerca, o se ha inspirado o ha encontrado en México una buena fuente para narrar, para contar. En cuanto a Quijano, digo, Quijano, recordemos que México fue el país que acogió a Quijano cuando la dictadura uruguaya lo metió preso y lo expulsó del país. Me parece que México ha sido una fuente de inspiración para el Río de la Plata en los años de las dictaduras muy fuertes. En Argentina hemos tenido muchos compatriotas que han encontrado buen refugio en México. El expresidente Cámpora, por ejemplo, estuvo en México. Juan Gelman, un gran amigo de Eduardo Galeano, por ejemplo. Claro. Miguel Bonazo, otro gran escritor argentino y periodista que estuvo en México. Pero yo creo que Galeano en México ha encontrado una inspiración para sus últimos libros, para Bocas del Tiempo, para Úselo y Tírelo también en algún sentido, para Espejos. Esa idea de que la conquista española en América Latina ha tenido y ha calado tan hondo en ese contraste entre culturas. Me parece que Galeano donde mejor lo muestre, donde mejor se siente cómodo para hacer el contraste, es justamente con las culturas de Centroamérica y de México en especial. Estaba hoy recordando, por ejemplo, el 13 de abril, esa fecha en la que justamente muere Galeano, en su último libro, en Los hijos de los días. 13 de abril, Galeano lo dedica al 13 de abril de 2009, cuando los monjes franciscanos, los frailes franciscanos, piden disculpas por lo que ha sido en México justamente la conquista española, ¿no? Y 400 años antes otro monje franciscano había quemado libros y había quemado literatura que tenía que ver con el pasado mexicano. O sea que creo que México ha sido un país donde Galeano y muchos latinoamericanos se han sentido muy cómodos. Galeano creo que se ha sentido muy cómodo con la obra de grandes autores mexicanos también, que le han servido de inspiración, sí. Después de la pausa, te dejo esta idea para cerrar el programa. Galeano, los jóvenes, este libro, ¿qué te impulsa a escribir, Fabián, una biografía como esta? ¿Qué fibras crees que vas a tocar precisamente? Y te pongo el foco en los jóvenes. Volvemos después de la pausa. Entramos en la parte final, regresamos en un instante con Fabián Kovacic hablando de Galeano, apuntes para una biografía. Volvemos. Bueno, se nos acaba el tiempo, Fabián, agradeciendo este enlace contigo, México-Argentina. Te decía esta triada, Galeano, jóvenes, tu libro. ¿Qué dices? Bueno, me parece que Galeano es un hombre que ha calado muy profundamente en los jóvenes. Yo recuerdo estar escribiendo este libro y haber estado yendo a mi trabajo a las 5 de la mañana esperando el ferrocarril en una estación de tren en los suburbios de Buenos Aires y encontrar a un chico de 17 años leyendo a las 6 de la mañana Días y noches de amor y de guerra. Es un libro que aquí se sigue vendiendo como cualquiera de Galeano. Pero me parece que esa cercanía de Galeano con los jóvenes tiene que ver con esa frescura rebelde de Galeano, con esa idea que ustedes en México tienen también en su gran Paco Ignacio Taibo, ¿no? Con la idea de la cultura y de las lecturas asistemáticas y del encontrar en la rebeldía juvenil
puntas para escribir. Galeano lo recuerdo hace un par de años cuando se dio el 15M en España y luego cuando aparecieron los movimientos sociales en España en estos últimos años, estar en medio de esos movimientos y arengar a los jóvenes a seguir adelante con la rebeldía frente al sistema establecido. Pero más que nada me parece que en el Galeano lo que un joven puede rescatar es una frase que yo se la escuché hace pocos días a un periodista uruguayo que lo entrevistó hace muchos años y que decía Nelson Caula, el periodista que entrevistó a Galeano cuando volvió del exilio español a Uruguay. Galeano decía: yo no sé cómo ocurre, pero yo escribo a partir a veces de encontrar una imagen en el botón descosido de una camisa vieja. Y esa frase me parece que es una frase que resume un poco el universo en el que se movía Galeano, donde por supuesto cabían todas las manifestaciones de rebeldía, de cuestiones que aparentemente están en un segundo plano. Digo, un botón descosido es absolutamente un segundo plano. Y muchas veces los jóvenes en nuestras sociedades latinoamericanas y europeas están en un segundo plano, más allá de que la sociedad de consumo nos muestre a los jóvenes como bandera y mascarón de proa para ese consumo, pero en definitiva como actores y como protagonistas de este tiempo muchas veces están en un segundo plano, y eso es lo que ellos ven en Galeano, que los rescata a partir de la rebeldía y a partir de pequeñas historias que aparentemente son insignificantes y que son el fermento de algo muy fuerte y algo muy profundo para nuestras sociedades. Yo creo que en el libro eso he logrado reflejarlo lo mejor que pude, y me parece que es un libro que puede servirles a los jóvenes para acceder a un Galeano de la modernidad, un Galeano muy lector, sistemático, pero también un Galeano muy presente y muy vivo en nuestras sociedades posmodernas latinoamericanas de hoy. Se nos acabó el tiempo, Fabián, pero en el minuto que nos queda te pido: ¿qué de todo lo que investigaste, qué de todo lo que has estudiado, escuchado, leído, visto, sabido de Galeano te impacta más, te mueve más? ¿Qué escena, qué anécdota, qué situación? Lo que más me llamó la atención y que es algo que confirmé, como ya dije, la coherencia, pero la coherencia incluso frente al diálogo con los poderosos. Digo, Galeano es un hombre que no solamente en sus escritos no se callaba, sino que hay una anécdota interesante. Cuando él dirigía el diario Época en Montevideo, lo llama quien luego iba a ser candidato presidencial después de la dictadura y falleció, Wilson Ferreira Aldunate, del Partido Blanco, que en ese momento, en el año 65, 66, era ministro de Agricultura, para pedirle a Galeano que se retractara de una nota que se había publicado por un negociado, aparentemente la sospecha de un negociado de su hermano, el hermano de Wilson Ferreira, en algunas cuestiones financieras y de venta y compra de campos, y Galeano lo escucha y le dice: nosotros tratamos igual al hermano de un ministro, como es usted, como al portero de un edificio, y le cortó directamente la comunicación. Eso me pareció que era una buena forma de mostrar a un Galeano que no solamente es un rebelde en sus textos, sino que es un rebelde coherente en su vida cotidiana, en su vida concreta, ¿no? Pues una buena historia para cerrar esta conversación que sostuvimos en este programa, Fabián, y que te agradezco, por supuesto, pues dando la bienvenida a Galeano, Apuntes para una biografía. Gracias por estar aquí, hasta la próxima y un abrazo. Muchísimas gracias a ti, Carmen, desde Buenos Aires. Buenas noches. Gracias, igualmente. Gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien. Lo esperamos mañana. Buenas noches.